Entonces seguimos con Juan capítulo 1, versículo 35 al 51. Entonces es un pasaje un poco largo, así que voy a ir comenzando a leer en el versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35. Comienzo. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que estaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirando Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. En el versículo 43, sigo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Padre Celestial, danos entendimiento de tu palabra, que por tu Espíritu llegue a nuestros corazones y transforme y cambie nuestra manera de pensar conforme a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Acá vemos cómo el testimonio de Juan el Bautista surtió efecto. Nosotros habíamos dado que Juan dio testimonio de su conocimiento de Cristo. Dijo: «El Hijo de Dios es este es el Cordero». Habíamos leído que dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y después vemos que él reconoció por revelación divina cuando bautizó a Cristo. Y termina en el versículo 34 esa parte diciendo: «Y yo le vi y he dado testimonio
de que este es hijo de Dios. Entonces vemos como el testimonio de una persona se ramifica. La verdad es que yo estoy acá porque alguien en el pasado dio testimonio de Cristo. Cada uno de nosotros estamos acá en este momento porque alguien nos dio testimonio de Cristo. Hace 2000 años atrás alguien dio testimonio de Cristo a otra persona. Esa persona dio otro testimonio de Cristo a otra. Y así, 2000 años después, ahora, yo conozco a Cristo. Y es así como Dios diseñó. Leemos en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 14 al 17, que ya leímos la otra vez, pero vamos a leer nuevamente. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Dice, acá está hablando Pablo, y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian buenas nuevas. En el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El razonamiento de Pablo es que si nadie es enviado a predicar, nunca van a escuchar el evangelio. Si alguien no va a predicar a otras personas, nunca van a escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que convierte. Porque la fe es por el oír. Porque si nadie escucha la palabra de Dios, nunca va a ser salvo. ¿Qué de los indígenas que nunca escucharon la palabra de Dios? No se van a convertir porque nadie les predicó nunca el evangelio. Y por eso está este pasaje. Es un llamado a ir, enviar a otras naciones, a otros lugares del mundo. ¿Qué de los mormones que dicen que Cristo fue, después de resucitar a América del Sur, a Norteamérica? Bueno, eso no está en la Biblia. Eso fue inventado por José Smith por escuchar demonios o él mismo inventó. Eso no es bíblico. Como muchas cosas que antibíblicas que los mormones dicen que es doctrina de demonios. Entonces, Dios acá justo está comenzando eso, que los discípulos sean los primeros, el inicio de esta expansión del evangelio a todo el mundo. Por eso en el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu con lenguas de fuego, donde todos vieron eso, empezaron a hablar en lenguas, en idiomas que ellos no conocían, egipcio, arameo, y los otros judíos que no sabían esos idiomas y que decían, estos están llenos de mostos, están borrachos. Pero entonces les explicaban ellos, no, es que están llenos del Espíritu. Y personas, prosélitos, los prosélitos son judíos que vivían o nacieron en otros países, como Egipto. Y entonces ellos, los prosélitos que eran de Egipto o otros lugares, decían, no, están hablando mi idioma. Yo sé Egipto, yo sé egipcio, yo sé ese idioma. Por eso entiendo. Lo mismo pasa ahora. Por ejemplo, cuando viene Roberto y empieza a hablar en inglés y dice, what's happened, man?
No, men, eso dice alguien más vulgar. Pero dice, ¿qué está pasando? En inglés dice, ¿qué pasa? Y nosotros, ¿qué está diciendo esto? Bueno, si alguien habla portugués vamos a entender porque es casi igual al español, pero inglés, si no estudiamos algo de inglés en la escuela, no vamos a entender. Si alguien viene y nos dice algo en árabe, no vamos a entender. Si viene un israelí acá, ese sí que nos entiende. Chino, ni sé pronunciar cómo hacen. Eso ni vamos a entender. Vamos a recordarnos de eso, capaz, pero no vamos a hablar. Pero eso fue porque fue el inicio de la iglesia primitiva, donde Dios permitió eso y quiso para el progreso del evangelio en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Judea, hasta el fin del mundo. Y esa es la gran comisión, donde Dios nos llamó a ser testigos a todas las naciones. Y por eso nosotros, aún cuando tomamos la Santa Cena, nos recordamos, tenemos memoria de esto. Y vamos a leer justo lo que leímos recién en 1 Corintios 11, versículo 25 y 26, que leímos recién, y dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Y en el versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, nosotros que somos la iglesia de Cristo, anunciamos la muerte de Cristo. Cristo murió por nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. El Cordero sacrificado que murió, derramó su sangre por nosotros para darnos la vida. Y ahora leemos en Juan los primeros discípulos en escuchar esto escrito aquí. Vemos que todavía no fueron llamados discípulos. Todavía Dios no le había instituido como discípulos. Pero es el primer comienzo. Por ejemplo, Pedro, en otro evangelio, vemos que más adelante le dice que ahora vas a ser pescador de hombres. No pescador de peces, sino de hombres. Pero acá vemos que fue el primer encuentro de Jesucristo con Pedro, donde Jesucristo ya estaba mostrando que era el Mesías, el ungido, el que Dios había prometido en el Antiguo Testamento que vendría para liberar a Israel. Entonces aquí vemos al siguiente día, en el versículo 35 dice: al siguiente día otra vez Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Este es el tercer día. Acá el apóstol Juan decidió poner, creo que son 6 días de seguido. El día 1, el siguiente día 2, día 3, día 4, día 5 y así días de seguido. Y vemos, digamos, secuencia de días lo que pasó en estos días. Y este es el tercer día. Y en el tercer día otra vez dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Entonces las personas que estaban con Juan, viendo a Juan decir esto, el Juan el Bautista: espera, mi maestro, mi rabí, el quien yo sigo, está dando testimonio de como si fuera alguien mucho mejor que él, alguien mayor, y él ni puede desatar la correa de su zapato. ¿Quién es este? Entonces ellos escucharon el testimonio de Juan el Bautista, y entonces en el versículo 37 dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Cuando alguien escucha el testimonio de Cristo, puede tener esa curiosidad: ¿de qué está hablando este? Está hablando de alguien que es superior, supremo a todo y que cambió su vida. A ver, ¿de qué está hablando este? A ver, vamos a ver y a escuchar, vamos a ir a la iglesia a ver de quién está hablando este. Vamos a ver quién es este. Y entonces eso hicieron los 2 discípulos de Juan. Le siguieron a Jesús.
En el versículo 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Me imagino que ellos no hicieron mucha, no sé si se dice bulla, sino que estaban siguiéndole. Y no sé cómo fue que Jesús se dio cuenta. 2 personas le estaban siguiendo. ¿Qué están buscando? ¿Por qué me siguen? Y entonces ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Acá ya le reconocieron a Cristo como Rabí. Y Rabí es alguien ya superior, alguien que es el que enseña. No, nadie le llamaban Rabí, solo a alguien superior. Por ejemplo, para ellos su Rabí sería Juan el Bautista. Pero llamarle ya Rabí, estaban diciendo que ya era un maestro, alguien que estaba para enseñar. O sea, ya comenzaron bien. Ya sabían que Jesús era alguien superior, alguien que les iba a enseñar, alguien que es maestro. Y entonces quisieron estar con Cristo y le preguntaron directamente, ¿dónde moras? ¿Dónde vivís? Y entonces Jesús le dijo algo que después se va a repetir estas palabras. Y dijo Cristo, venid y ved. Es interesante que en el versículo 34 que leímos, Juan el Bautista había dicho, y yo le vi, hablando de Cristo, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y Jesús también les dijo el mismo llamado, venid y ved, venid y mirad quién soy yo, venid y ved. Y entonces fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Si era del horario judío, dice que comenzaba la primera hora a las 6 y terminaba a ahí entonces a la 10ª hora sería a las 4 de la tarde. Y entonces si era el horario judío. Entonces se quedaron todo el día, todas esas horas con Jesucristo. Me imagino, capaz que no puedo imaginarme, pero qué sorprendente sería estar con Cristo. Si a los 12 años Cristo ya hablaba con las autoridades del templo, ¿cómo sería ya a esta edad, ya a los 30 años donde comenzó su ministerio? Nosotros leemos el Evangelio de Juan o cualquiera de los evangelios y vemos cómo era Cristo. Pero qué hermoso sería ese tiempo, estas personas haber conocido a Cristo, estar en su casa y disfrutar de Cristo. Y sorprendente cómo Cristo ya estaba abierto a recibirlos. Cómo Cristo dijo, venid y ved a estas personas. No les dijo como esos famosos donde les siguen muchas personas, paparazzi, no sé, y ellos al contrario se enojan y, no sé, y le tiran algo para que deje de seguirlos. No, Jesucristo era alguien humilde que quería que las personas vengan, que le conozcan, y él les recibió y estuvieron con él. Entonces, en el versículo 39 que leímos dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. En el versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y el otro, la mayoría de todos los estudiosos dice que era el segundo, era Juan. Entonces, Andrés y Juan, y estos son 2 de los discípulos de Cristo. Y lo que dice acá, dice que Andrés era hermano de Simón Pedro. En el versículo 41 dice, hablando de Andrés, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces,
No esperó mucho tiempo Andrés. No es que dijo, voy a dormir este día, voy a esperar otra semana y ahora sí voy a hablar a mi hermano. No, ha ido más, sin esperar tiempo, fue entusiasmado. ¿Por qué? Porque era la noticia, una noticia asombrosa. Por más de 400 y pico de años, el Antiguo Testamento se había cerrado. Ya no había libros del Antiguo Testamento. Y durante esos 400 y pico de años, ellos esperaban a un Mesías. Esperaban a alguien que les iba a liberar, prometido en todo el Antiguo Testamento. Los israelitas sabían eso. El Mesías, el ungido, el rey, profeta, sacerdote, libertador del pueblo. Dios prometió y va a venir. Pero lo sorprendente es que esto sin lugar a dudas, al pasar ese día con Cristo, dijeron, este es el Mesías, este es el ungido, no hay duda, el que Dios prometió hace tantos años llegó. No puedo parar de esperar, es algo asombroso. Voy a decir a mi hermano, no puedo esperar. Y entonces fue y le dijo a su hermano esa noticia asombrosa. Hay noticias asombrosas en el día a día. Podemos decir que una noticia asombrosa para Argentina fue cuando ganó el Mundial, donde todos estaban contentos y decían, Argentina ganó, vamos Argentina, tomá. Esperamos tantos años para que gane Argentina. 4 años, cada 4 años esperamos que gane Argentina y recién ganó Argentina. Pero acá había una noticia mucho más asombrosa. Podríamos decir la noticia cuando nace un nieto de alguien, cuando nace un hijo. ¡Qué noticia! Voy a tener un hijo y le cuenta a todas. ¡Qué noticia hermosa! Cuando nosotros tenemos algo asombroso, algo que nos gusta, es muy difícil para nosotros esperar y no decirlo eso. Eso es algo natural. Cuando te asombra algo, cuando te gusta algo, cuando descubrís algo, una noticia, querés contar a los otros. Bueno, hay algunos que tienen algunos intereses extraños que no les interesa a otros. Puede ser que a alguno le gusta, no sé, la biología o alguien que está estudiando medicina y empieza a contar, mira qué asombroso es el cuerpo humano en la sangre. Y capaz que a otros no le interesan. Y hay muchos casos de eso. Pero aquí había una noticia que es la noticia más asombrosa que puede existir y que nosotros ahora mismo también es la noticia más asombrosa. Cristo, el regalo de Dios a la humanidad. Y hacer oído sordo a esa noticia, eso es el colmo. Es el colmo, hacer oído sordo a la noticia más sorprendente. Pero eso es la naturaleza humana. La naturaleza humana, aún de la nuestra, era rechazar esta noticia, rechazar a Cristo. Y ese es lo más natural. Pero a Andrés no le pasó eso. Andrés quiso contar eso a su hermano Simón Pedro. ¿Y qué hizo Andrés? Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido. Y le trajo a Jesús. ¿Cuántos de nosotros fuimos a la iglesia porque alguien conoció a Cristo personalmente y nos trajo hacia Jesús, nos trajo hacia la iglesia? Hay muchos ejemplos. Me hace recordar a mi madre que se convirtió primero su hermano y mi madre quería ser una monja. Ella era catecista, creo que se llama así, catequista, perdón. Entonces le hizo una jugada el hermano de mi madre, mi tío, y le dijo, te doy 10 pesos. Creo que 10 pesos era. Mamá, yo escuché que mamá había dicho 10 pesos una vez. Entonces voy a tenerme a esos 10 pesos. Entonces le dijo, te doy 10 pesos si me acompañas a la casa de los misioneros. Y entonces mamá
Claro que sí, en ese tiempo seguro que valía mucho más. Ahora no vale nada, 10 pesos, pero en ese tiempo valía muchísimo. Entonces mi mamá, sin dudar, sin ninguna duda, fue y entonces estuvo con los misioneros y después la misionera Miriam Garroni le enganchó con una idea de enseñanzas para aprender a enseñar a otros. Entonces, a enseñar a niños. Como mamá quería usar eso para enseñar en la iglesia católica, dijo, esto me puede servir para enseñar. Y entonces, mientras pasaron las semanas, mi madre se convirtió, descubrió que la palabra de Dios decía que la salvación no es por obras, es un regalo de Dios que da. Es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo que murió y resucitó para darnos el perdón del pecado para siempre, para darnos la vida eterna. Y mamá descubrió eso. Y en el primer día que creyó eso, ¿qué fue que hizo? Fue directo a su madre y le dijo, mamá, ¿por qué no me enseñaste esto? La Biblia dice que la salvación no es por obras, sino es un regalo. Y ese mismo día creyó mi abuela Francisca. Entonces, así pasa con muchos. Se convierten y entonces se descubren algo tan maravilloso. Dios me da la vida eterna gratis. Es un regalo, no tengo que cobrar nada. Es un regalo que Cristo tuvo que morir en la cruz de la forma más horrible, cargar la ira infinita de Dios y resucitar para que yo pueda vivir, para que yo pueda tener el perdón de pecado. Y no hay algo más grandioso que eso. Y ahora tengo una relación con el Mesías, con el ungido, con Dios. Y entonces eso es lo que nos pasa a nosotros y nos pasó a muchos de nosotros. Yo estoy acá también por eso, porque mis padres me predicaron el Evangelio. Y así, si seguimos una rama increíble de personas, una línea a lo largo del tiempo, años y años y años atrás, vamos a Cristo, que estaba acá, porque Cristo fue el que comenzó esta línea de evangelismo. Entonces, seguimos leyendo en el versículo 42, y dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Jesús le vio a Simón, le dio a Cefas, a Pedro, y ya dijo una predicción, una profecía de Pedro. Y dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Justamente la palabra Pedro, Cefas, significa piedrita chica. Más adelante Jesucristo en Mateo 16 le va a decir que Cristo es la piedra fundamental y sobre esa piedra fundamental, roca, ya no es piedrita chica, es roca, edificaré mi iglesia. Y en primera de Pedro, ¿qué dice Pedro? Que todos nosotros somos piedras vivientes de Cristo, del cuerpo de la iglesia, del edificio de Cristo, como miembros de la iglesia de Dios. La piedra principal es Cristo y nosotros ahora somos piedras vivas como Pedro. Entonces, Jesucristo desde el comienzo en su soberanía como Dios, como Cristo, ya tenía todo profetizado, ya era Cristo es Dios. Entonces, Pedro. Y sabemos que Pedro después iba a ser el primer, digamos, entre comillas, pastor, iba el primer líder de la iglesia que Dios, Cristo, instituyó. No es el primer papa, porque el papa es algo creado por el hombre.
Entonces, aquí estaban Juan, el discípulo que ni quiere mencionar su nombre porque no quiere mandarse la parte. Entonces, él ni siquiera quiso mencionar su nombre. Y Pedro y Andrés. Entonces, 3 discípulos. Y después vemos al siguiente día lo que pasó, cómo está empezando esta influencia de Cristo desde el comienzo de su ministerio. En el versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Eso me hace recordar el llamamiento de Mateo, cuando Mateo estaba cobrando impuestos y Cristo le dijo, sígueme, y dejó todas las cosas y le siguió Cristo. Vemos en el versículo 44 que dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. De vuelta vemos esta ramificación de uno le dice a otro y otro le dice a otro y otro le dice a otro y así se va. En el versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Otra vez vemos a alguien dando testimonio de quién era Cristo. Jesucristo era el Mesías prometido. Jesucristo era el ungido, el rey que iba a rescatar a Israel y al mundo. Entonces, hasta le define Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hasta le dice el lugar de donde provenía Jesús. Y entonces Natanael le dijo en el versículo 46, de Nazaret. De Nazaret puede salir algo de bueno. Sabemos que Nazaret no tenía fama. Nazaret era de mala fama. Entonces le dijo Felipe, ven y ve. Es interesante que las mismas palabras dijo Jesús a los 2 discípulos de Juan que le seguían. A Juan y Andrés le dijo, venid y ved. Y otra vez, nuevamente, Felipe le dice a Natanael, ven y ve. Ese es el trabajo, ese es el llamado de un testigo. Decir a los otros, yo conozco a Cristo, el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios que murió y resucitó por mis pecados y me da la salvación gratis, de gracia, no por mis obras. Yo conozco me dio la vida. Ah, ¿en serio? Y entonces, no sé, estás metido en una secta seguramente. Bueno, vení y ve, le podés decir. Entonces, vení y ve. Si querés te enseño, leemos la Biblia y te muestro con la Biblia. Si querés venir a mi iglesia y mirá, y ve y saca tus conclusiones de lo que dice la Biblia. Mirá. Eso es lo que le pasó a muchos. Me hace recordar el caso de Yuji. Papá le invitó. ¿Cuántas veces le invitó? Una vez nomás. ¿Una vez? Sí, pero le hablé mucho. ¿Le hablaste mucho? Le enseñaba matemáticas. Ah. Y la Biblia después. Y la Biblia después, ahí mezclabas. Pero él no quería la Biblia, se quería matemáticas. Ah, ok. Entonces, así pasa. Y en el primer día que fue a la iglesia, una obra milagrosa de Dios. De hecho, el Evangelio de Juan, Ah, había leído antes. sí, le habíamos dado. Mm. Todo subrayado. Todo subrayado. Pasó leyendo. Entonces, y después que predicó Robert, Robert, ¿y qué te dijo a vos? yo le pregunté, ¿vas a volver a la iglesia? Porque en la iglesia manifestó aceptar a Cristo. Entonces dije, ¿va a volver el próximo domingo o sábado? No sé. Y él me miró y me dijo, Aníbal, ¿cómo me decís eso? Yo de acá no salgo más. Solo no le cuente a mi abuela nomás.
porque ese día era todavía débilcito, todavía, pero fuerte ya era la fe. Ah, Ahí no iba a salir sí. más. Y ahora es misionero Sí. en Yuriturriaga. Y lo mismo cada uno de ustedes. Alguien le tuvo que invitar. Le dijo, vení, vení a la iglesia. Mirá, escuchá, ver lo que pasa. Y es así el trabajo de alguien que es testigo. Pero alguien que dice, ven y ve, tiene que conocer personalmente quién es Cristo. Cristo es el Salvador. Es el que murió, resucitó para perdonar mis pecados y darme la vida. Y conocer a Cristo personalmente es conocer al más grande, más trascendente, superior de todo el universo, porque Él es el mismo creador y sustentador de todas las cosas. Es el tesoro más grande que puede existir y existe. Si pudiéramos contener todo el universo en un lugar, el valor de todo el universo no se compara con el valor de Cristo, que es el creador del universo y sustentador. Cristo es infinitamente mucho más grande. Bueno, la Biblia dice que por Él y para Él son todas las cosas. Y nosotros, cuando predicamos a Cristo, cuando estamos predicando al más asombroso, más grande, glorioso que existe. Y eso es lo que estamos diciendo a las personas. Cristo murió, resucitó. Cristo es su Salvador. Vení, mirá, escuchá a Cristo. Tal vez ahora no entiendas de Cristo, pero cuando entiendas de Cristo, cuando veas solo un poquito de Cristo, vas a ver su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vas a ver a Dios. En el versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Jesucristo ya veía el corazón de Natanael, ya veía quién era Natanael, ya vio que era alguien sincero. Algunos comentaristas dicen que es lo contrario a Jacob. Jacob significaba alguien engañador, alguien que en portugués dirían vigarista. Pero Natanael era algo opuesto. No tenía engaño, era alguien sincero, honesto. Entonces, un verdadero israelita. Y Jesucristo le vio y ya sabía quién era. Y entonces Natanael, en el versículo 48 dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, ahí vemos un rasgo podría ser la omnisciencia, porque Jesucristo siempre fue Dios y siempre será Dios. Y le conocía a Natanael y sabía dónde estaba Natanael. Entonces Natanael estaba debajo de la higuera, que es un tipo de árbol para alguien que no sabe. Algunos dicen, no se sabe qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, no se sabe. Algo que se puede creer es que capaz que estaba meditando en Dios. Capaz estaba meditando en la ley y pensando, ¿cuándo va a venir el Mesías? No se sabe. Solo sabemos que era un israelita, que no hay engaño, un israelita honesto. Quién sabe, era alguien que tenía fe cuando hacía los sacrificios, alguien que confiaba en la provisión de Dios. No sabemos, pero sabemos que era un verdadero israelita, que no tenía engaño y estaba debajo de la higuera. No dice qué estaba haciendo, pero eso es interesante. Capaz en el cielo cuando estemos y le veamos a Natanael, ¿qué estabas haciendo debajo de la higuera? Le vamos a preguntar y él seguramente nos va a responder. Y capaz que diga, estaba leyendo acerca de Jacob justo la parte de la escalera. Y eso sería algo sorprendente porque después lo que vamos a ver acá. Pero no sabemos lo que estaba, no sabemos qué estaba
pensando, pero sabemos que Jesús ya sabía. Jesús le conocía y sabía. Y entonces en el versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Con estas pocas palabras, Dios, también el Espíritu Santo estaba obrando, porque Natanael, como los otros discípulos de Cristo, tenían que tener una iluminación espiritual. Entonces, creyó, tuvo fe. Por el testimonio de Felipe, fue y vio quién era Cristo. Y en esas pocas palabras, Jesucristo le manifestó que era el Mesías, el Salvador, el Rey de Israel. En el versículo 50 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí le prometió algo. Muchas otras cosas verás. Y ciertamente muchas otras cosas va a ver Natanael en todo este libro de Juan y a lo largo de su vida y en el cielo. Nosotros también vamos a ver muchas cosas en el Evangelio de Juan por la palabra de Dios, en el Espíritu, acerca de Cristo. Y ahora mismo nosotros conocemos a Cristo. Y cuando miramos a Cristo, la gloria de Cristo en su palabra, en su Evangelio, también estamos mirando la gloria de Dios. Juan, en este primer capítulo, había dicho en el versículo 18. ¿Alguien puede leer Juan capítulo 1, versículo 18? ¿Leo? Bueno. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocerles. Amén. Entonces, la única manera de conocer a Dios el Padre es por medio del Hijo. Y todo el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El versículo 14 también puede leer, hermano. Bueno, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Jesucristo era esa escalera en la cual nosotros podemos tener una relación personal con Dios el Padre. Y Jesucristo es Dios también. Entonces, no existe otra manera por la cual podemos conocer a Dios el Padre, tener una relación personal con Dios aparte de Cristo. Jesucristo es el único medio. Y conociendo a Cristo, vamos a ver lo más glorioso que existe por el poder del Espíritu. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Alguien, papá, podés leer? Sí. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. Lea por siempre. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, nos revela cosas que nadie puede entender con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la gloria de Dios.
en la palabra de Dios. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que creímos en Cristo como nuestro único Salvador, vemos cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre. Y estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Estas cosas Dios nos reveló a través de la palabra de Dios. Jesucristo es lo más glorioso, lo más anhelable, el tesoro más grande. Y alguien que no tiene el Espíritu no va a entender eso. Va a ser algo, ¿qué está diciendo este? Está diciendo cualquier cosa. Pero nosotros, por el poder del Espíritu, sabemos que es así. Y sabemos que es así. Cristo es glorioso. Cristo murió, resucitó y no hay nadie más glorioso, digno de honra, gloria, honor para siempre. Y Cristo, eso es algo que vamos a estar aprendiendo, descubriendo, estudiando, conociendo para siempre en la eternidad. Porque el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Es infinito Cristo. La gloria de Cristo es infinita. Y nosotros ahora mismo estamos comenzando a descubrir la infinidad de Cristo, lo glorioso que es Cristo. Cuán grande es la gracia de Cristo, cuán grande es la misericordia de Cristo, cuán grande es el amor de Cristo que nos salvó a nosotros, merecedores de la ira eterna de Dios. Pero Dios nos da todo lo que no merecemos, nos da gracia, nos da su vida y nos da mucho más de lo que entendemos. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, este es el versículo favorito o era de Roberto. Sí, no sé si ahora ya hay que llamarle Don Roberto porque para respeto, porque ya es más de edad. Tiene cantidad de nietos y... Ah, sí. ¿Querés leerlo? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 4. ¿Querés leer también capítulo 4, versículo 4? En lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando dicen en el versículo 18 del capítulo 3, que cuando miramos a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, y somos transformados de gloria en la misma imagen, es que cuando miramos a Cristo, la gloria de Cristo, del Señor, vamos a ser transformados a su misma imagen, a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu. Cuando miramos a Cristo en su palabra, ahora mismo cuando estamos mirando, escuchando estas palabras de quién es Cristo, el Mesías, Salvador, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y la gloria de Cristo dice que es el Evangelio en el versículo 4 que mamá recién leyó. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio de Cristo es el néctar, digamos, donde se manifiesta la gloria de Dios. Y después en el versículo 6 dice, porque Dios, del capítulo 4 de 2 de Corintios dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces ahora dice que la gloria de Dios es la faz de Jesucristo. Entonces podemos decir que el Evangelio es la gloria de Cristo. El Evangelio es Cristo, dice John Piper, pero no dice John Piper, dice la Biblia. Y Dios, la gloria de Dios es Cristo también. Entonces,
nosotros también, cada vez que en comunión con Dios vamos, abrimos y aprendemos de Dios en su palabra, de Cristo, también se aplica esto. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a ver a Cristo, la gloria de Cristo, como un espejo, la gloria del Señor, y ser transformado de gloria en gloria. Cada vez que venimos a la iglesia, estamos siendo discípulos de Cristo. Cada vez que abrimos la Biblia, estamos siendo discípulos de Cristo, donde estamos yendo a la Biblia, yendo a Dios y viendo quién es Dios. Y ahora, como testigos, como personas que conocimos a Dios, conocimos la gloria de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Mesías, el glorioso Salvador, Señor Todopoderoso. También somos llamados a ser como Andrés, a decir a nuestro hermano, porque justo Pedro era su hermano, ¿sabes? Conocí a Cristo. O decir a cualquier conocido, mira, acá está Cristo, el tesoro más supremo de todos, el que nos rescata de la condenación del infierno eterno para darnos la vida eterna. Acá está Cristo, el único Señor y Salvador. Podemos ser como Felipe, que tiene un amigo, Natanael, que está debajo de una higuera. No, ahí no. Que está en algún lugar, en cualquier lugar, ir y decir, Natanael, yo conozco a Cristo, al Mesías, al Salvador. Y si no crees en Él, vas a ir al infierno. Porque Cristo es el único medio de salvación. Ese es el llamado del testigo. Ese es el llamado del testigo. Ese es el llamado de nosotros. Nosotros vimos a Cristo, conocemos a Cristo. Tenemos el tesoro más grande del mundo y es para compartir. Y ahora muchos van a rechazar. Muchos amigos, conocidos van a decir, estás loco. Muchos van a dejar de ser nuestros amigos. Muchos no van a ser nuestros amigos, van a ser nuestros enemigos. Pero como Cristo vamos a tener que amar a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan y persiguen, porque la Biblia dice que ¿qué de bueno tenés? ¿Qué bueno hay? Porque todos son así, todos aman a los que los aman. Pero lo que realmente hace un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, es amar aún a tus enemigos. Cuando Cristo era crucificado en la cruz por esas personas, Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que los hacen. A esos soldados que estaban escupiendo sobre su ropa, Cristo le dijo eso. A los que le latigaron, Cristo dijo eso. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, Esteban lo mismo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí estaba Pablo, quien se convirtió después. Entonces, ser testigos, justo la palabra testigo es martureo. Y vemos que la palabra mártir salió de eso. Esteban justo era un buen mártir, un buen testigo. Y así somos nosotros, testigos de Cristo, que es lo más glorioso, es un privilegio. Justamente en Hechos, yo estaba repasando Hechos, cómo se expandía y crecía la iglesia. Y vemos que cuando le juntan justo a, creo que era Juan y Pedro, y entonces estos dos le apresaron y le dijeron que dejen de predicar a Cristo, dejen de ser testigos. Y ellos dijeron, ¿vamos a obedecer a los hombres o a Dios? Y salieron y ya andaban predicando, dando testimonio acerca del Mesías que vieron y escucharon y conocieron. Y así se expandía la iglesia y se expandió la iglesia en toda la iglesia primitiva hasta llegar a hoy en día. Con el tiempo vemos ya en Hechos que Pablo en Roma, de alguna manera el pretorio, la casa del César, ya habían creyentes. ¿Por qué se expandió el cristianismo tan rápido? Porque eran testigos de Cristo, porque conocían a Cristo. Cristo es glorioso, maravilloso, es mi Salvador y vale la pena vivir por Cristo. Vale la pena de ser testigo de Cristo hasta la muerte. Eso era
el cristianismo. ¿Y por qué estamos acá hoy en día? Porque personas estuvieron dispuestas a mantener la Biblia y mantuvieron la Biblia hasta el último momento. Y ahora tenemos las palabras escritas que costaron la vida de muchas personas porque fueron testigos. Hoy en día tenemos la libertad de libre expresión hasta cierto punto, pero tenemos libertad. Podemos estar acá al aire libre, predicar y ser testigos sin que nadie nos diga, dejen de hacer eso porque es contra la ley. No, tenemos tantos privilegios. Entonces esto es un ánimo para cumplir el llamado de Dios, de ir y predicar, hacer discípulos en todas las naciones, por amor del nombre de Cristo, por quién es Cristo, el Mesías que merece la gloria, la honra y el honor. Padre Celestial, gracias porque nos llamaste a ser testigos. Gracias por este ejemplo de Andrés, de Felipe y de estos apóstoles, el ejemplo de Cristo, de Juan el Bautista, que eran testigos. Y si somos testigos nosotros y pocas personas se convierten, gracias por eso. Y si luego de esas pocas personas se convierten otras y otras, y luego si es tu voluntad pasan 1000 años y hay centenas, qué bueno sería eso. Padre Celestial, danos gracia para cumplir el llamado que nos diste de ser testigos de Cristo. En nombre de Cristo Jesús, amén.